Desde nuestros nuevos estudios en la Torre 3 de Plaza Claro, en Bogotá, esto es Red Más Noticias, emisión fin de semana. Muy buenas noches, bienvenidos a Red Más Noticias fin de semana. Soy Gina Cuña y estos son los titulares de hoy. Rusia realiza la primera jornada de vacunación a gran escala contra el coronavirus. La noticia se conoce cuando el mundo registra más de 1.500.000 muertes por culpa de la enfermedad. Inflación en Colombia sigue siendo negativa. El día sin IVA cuidó el bolsillo de los compradores. Espere informe especial sobre los cambios en los hábitos de consumo durante la pandemia. De la mano de Juan Guillermo Cuadrado, quien hizo 2 asistencias, Juventus remontó y se llevó el Derby de Turín en la 10ª jornada de la Liga Italiana de Fútbol. Barranquilla no festejará el carnaval, pero tendrá una de las navidades más inolvidables de su historia. En minutos, el árbol navideño más grande del país. Comienza Red Más Noticias. Muy buenas noches. La noticia del día en el mundo nos llega una información esperanzadora desde Rusia, donde el gobierno de Putin comenzó a aplicar la vacuna contra el coronavirus a la población de mayor riesgo de contraer la enfermedad. En Moscú, los organismos sanitarios abrieron 70 centros de vacunación, inicialmente para trabajadores sociales, personal médico y maestros que se registraron a través de una página web habilitada por el gobierno. El antídoto, bautizado con el nombre de Sputnik 5 en honor a un satélite soviético, se encuentra en la tercera y última fase de ensayos clínicos, en los que participaron 40.000 voluntarios. La vacuna, que será distribuida de manera gratuita, requiere de 2 dosis, es decir, que las personas que se vacunaron hoy deberán hacerlo nuevamente dentro de 15 días. Aún no se conoce la fecha de cuándo comenzará la campaña de vacunación a gran escala. Este país tiene 2 millones de dosis para distribuirlas de manera masiva. No he tenido coronavirus y quiero protegerme y proteger a mis seres queridos con quienes vivo. Por eso tomé esta decisión. Soy la única trabajadora médico de la familia, así que Dios no lo quiera. Para evitar traer el coronavirus del trabajo, decidí vacunarme. La vacuna es urgente y necesaria, y es que la ONU alertó sobre los efectos de la pandemia en la calidad de vida de la humanidad. La Organización Mundial proyectó que el número de personas en pobreza extrema llegará a 1.000 millones en el año 2030, lo que equivale a 207 millones más de las que tenemos ahora. Debido a la enfermedad, se perderá el ritmo en los esfuerzos que han hecho los gobiernos para fomentar los programas sociales y de educación. Según informes de las Naciones Unidas, en este 2020, 32 millones de personas estarían en pobreza extrema, es decir, con salarios inferiores a $1.9 diarios. Por su lado, la Organización Mundial de la Salud advirtió que la llegada de la vacuna no significa el final de la pandemia, y más por el recrudecimiento de la problemática social. Una vacuna ayudará a acabar con la pandemia, pero no abordará las vulnerabilidades que se encuentran en su raíz. No hay vacuna para la pobreza, no hay vacuna para el hambre, no hay vacuna para la desigualdad, no hay vacuna para el cambio climático. Una vez que termine la pandemia, nos enfrentaremos a desafíos aún mayores que antes de que comenzara. Y en el marco de este tema, aquí está la cifra del día. Más de 1.500.000 personas han muerto en el mundo como efecto del coronavirus. Los mayores casos se encuentran en Estados Unidos y Europa. Así se comporta el COVID-19 en Colombia, según cifras registradas por el Ministerio de Salud. Casos de contagio entregados en el día de hoy son 9.642. El número de fallecidos ha llegado a los 666. Los casos de enfermos que se recuperaron equivalen a 8.712. Y en nuestro país siguen 71.705 casos activos. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se pronunció ante la problemática que se ha generado en los últimos días por el fallo del juez que ordena volver a exigir pruebas PCR para el ingreso de viajeros. La mandataria aseguró que las órdenes de los jueces son para cumplirse.
Las órdenes de los jueces deben cumplirse e interpelarse en derecho. A los colombianos nos piden PCR negativa para ingresar a muchos países. Nuestros ciudadanos también tienen derecho a esa medida de precaución de quienes vienen del exterior. Equidad y reciprocidad en el cuidado. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, le respondió a la alcaldesa de Bogotá a través de su cuenta de Twitter. Apreciada alcaldesa, una ineficaz medida de precaución cuando se afecta directamente a una población tan grande en su bienestar no tiene sentido, y menos en una pandemia. Es el principio de prevención basado en evidencia científica en que se deben soportar las decisiones. La inflación en el país llegó nuevamente a terrenos negativos. El más reciente resultado entregado por el DANE muestra que el índice de precios al consumidor se ubicó en menos 0,15% y la inflación anual llegó a 1,49%. Según la entidad, fue el día sin IVA el que influyó en la variación negativa, pues sus efectos se pueden evidenciar en la categoría de prendas de vestir y calzado, que mostró una variación de menos 3,71%, siendo esta categoría un factor principalmente influyente para los meses de noviembre y diciembre. La inflación de Colombia es una de las más controladas de la región. En Venezuela llegó al 65% en noviembre y en Brasil a 3,92%, por citar solo dos ejemplos. El efecto del día sin IVA sobre prendas de vestir, electrodomésticos y sobre aparatos de telefonía móvil fue masivo en todos los dominios geográficos y por consiguiente en todos ellos, excepto en Neiva, estamos viendo una variación mensual de los precios negativa. En Neiva estamos viendo una variación positiva del 0,12%. Bogotá estuvo muy cerca del promedio nacional y contó con una inflación mensual del menos 0,14%. Cambiando de tema, este sábado se desarrolló el segundo madrugón de diciembre en el sector de San Victorino. Con más personas y menos aglomeraciones de ahora en adelante, la jornada seguirá habitualmente los miércoles y sábados. El populoso sector comercial pasó la prueba de fuego ante el ultimátum que había entregado el distrito de no permitir más madrugones en caso de nuevas aglomeraciones. El ambiente de compras fue propicio gracias a las nuevas medidas anunciadas por la Secretaría de Gobierno, como la peatonalización de las calles 10 y 11 entre las carreras 10 y 13. La jornada fue controlada por unos 200 gestores de convivencia. Este sábado hubo una mejor organización en San Victorino en el comercio formal y el informal. Tenemos la feria navideña con vendedores informales a través del IPES, que hemos logrado generar una organización con más de 400 vendedores informales, quienes de manera organizada, con toldos, guardando distanciamiento, han logrado hacer sus ventas. Esto es una tarea entre todos, entre vendedores formales, vendedores informales y por supuesto la institucionalidad, para no tener aglomeraciones ni nada que lamentar en esta Navidad. Colombia se reactiva. Por estos días se realiza la Feria del Hogar en Bogotá, que en esta ocasión tiene el ingrediente especial de la pandemia. En medio de estrictos protocolos de bioseguridad, miles de visitantes confesaron que por cuenta del coronavirus cambiaron los hábitos de consumo. Unos por necesidad, otros por antojo, unos más por hábito. Lo único cierto es que en medio de un arranque repentino de libertad y sin consultar al bolsillo, todos corrieron a darse ese gustico que la pandemia les arrebató sin previo aviso. El colchón, los muebles, algo de decoración como para ver algo diferente, los televisores para ver mejor televisión. Eso fue lo que cambiamos prácticamente. Pero la gran verdad es que más que el antojo prevaleció la necesidad. Confinados durante tantos meses, muchos tuvieron que pensar en comprar aquellos muebles que ya cumplieron su ciclo por el exceso de uso. Ahorita hay mucha gente que está cambiando por gusto, porque quiere renovar su casa. Hay mucha gente que está cambiando por necesidad, porque obviamente estando todo el tiempo en su casa, digamos que el deterioro de sus muebles va a ser un poco más acelerado de lo normal. Recién casados y familias enteras se pusieron en la tarea de hacer ese inventario de deseos caseros para, ahí sí, fijarse si su bolsillo maltrecho, algunas veces por la crisis y otras por el desempleo, les daba permiso para sonreír. Pensamos en lo esencial, digamos, aquí en los utensilios de cocina, que hace falta porque a la mayoría de nosotros nos gusta cocinar. La nevera, la estufa, no sé, tapetes.
el cosito del agua que es esencial, que se le daña a uno rápido, como eso. Sin duda el artículo más añorado fue la famosa olla freidora de aire, un artilugio semidesconocido que les hizo descubrir a muchos que tenían alma de chef y que con su ayuda cualquier platillo era pan comido. Pero para quienes de verdad tienen bajo su mando las riendas de las compras, en la variedad está el placer. Nosotros sí tenemos un bebé, entonces eso hace que tengamos que adaptar la casa mucho mejor a lo que teníamos antes. Entonces eso nos hace, digamos que, comprar cosas, arreglar cosas. Para quienes tomaron el riesgo de convocar y organizar la feria, las sonrisas de sus clientes son una de esas recompensas que no se olvidan jamás, porque tienen claro que detrás de su esfuerzo hay una cadena de personas que se va a beneficiar. Nos dimos cuenta que el sofá necesitaba un arreglo, que no teníamos los suficientes utensilios de cocina, que la lavadora ya no estaba tan buena, que el televisor nos quedaba pequeño. Entonces, como todos lo estábamos concentrando en la casa, ahorita todas las personas lo que están buscando es suplir todas esas necesidades. Por eso aquí en la Feria del Hogar este año estamos ofreciéndoles pues todas las cosas que necesitan específicamente para su hogar. Los vendedores de neveras, lavadoras, televisores y tapetes, entre otros cachivaches, confesaron que después de tanto desconsuelo por culpa del bendito virus, la vida les comienza a recompensar ese aguante que parece digno del paciente Santo Job. Estamos como tratando de buscar una reactivación económica para todos, ¿no? Esto nos sirve a todos, tanto a los comerciantes como a los canales que nos distribuyen. En pocas horas algunos harán las cuentas de su inversión, otros se rascarán la cabeza pensando en el sobregiro o el pago de la tarjeta de crédito, pero todos, sin excepción, sintiendo que se merecían hoy como nunca darse el pequeño gusto de sentirse infinitamente felices por culpa de una olla o de un televisor. Colombia se reactiva. Y fue aprobado en el Senado de la República el proyecto de ley presentado por Álvaro Uribe Vélez que reduce la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales. Así sería la norma que pasará a 2 debates en la Cámara de Representantes. Reducción semanal de 48 a 40 horas. El salario será el mismo, no habrá reducción. El promedio de Sudamérica es de 36.8 horas, casi 12 horas menos que Colombia. La reducción gradual para el 2021 pasará a 45 horas, para el 2022 a 42 horas y para el 2023 pasará a 40 horas. Con esta ley se busca crear vacantes para llenar las horas reducidas. Hay furor en el país ante la posible aparición de un monolito en el municipio de Chía, Cundinamarca. Aunque aún no hay confirmación de este hecho por parte de fuentes oficiales, al parecer este misterioso e insólito monolito habría sido hallado por unos trabajadores en horas tempranas de la mañana de este sábado. La figura de metal se suma a otras 3 que se identificaron en Utah, Estados Unidos, en Rumania y otra en el estado de California, también en Estados Unidos. Se desconoce la procedencia de las mismas. Las especulaciones están a la orden del día. Muchos dicen que es una obra instalada por un artista y otros creen que por extraterrestres. Y Red Más Noticias felicita a nuestro periodista Mario Villalobos, quien por su trabajo recibió el premio Política 2020 en la categoría de Mejor Periodista del Año. 0 y van 2 galardones en este 2020. Para esta premiación del Política 2020 que se llevó a cabo este sábado 4 de diciembre, fueron en total 42 los galardonados, de los cuales 3 son periodistas y entre ellos Mario Villalobos, quien recibió el premio a Mejor Periodista del Año en Noticias en Televisión, siendo este su segundo galardón este 2020. Bueno, mis amigos, están viendo ustedes al mejor reportero del 2020 en televisión, Mario Villalobos, con todos los honores. El pasado 30 de octubre también recibió el Premio Nacional a la Comunicación y Periodismo Alfonso López Michelsen. Estos nuevos logros para ese buscador de noticias innato, que con lupa y minucia aborda cada tema que se propone, se suma a 3 premios Simón Bolívar que recibió en el 2000, 2016 y 2018 por su labor periodística. Estamos de regreso con la noticia del día en América, nuestra región. Este domingo Venezuela regresará a las urnas en medio de la más cruda polarización política del país con el fin de renovar la Asamblea Nacional. El líder de la oposición, Juan Guaidó, quien se encuentra entre las cuerdas debido a los pasos del oficialismo, desestimó la jornada electoral, la cual calificó de fraudulenta y carente de legitimidad. Así habló hace unas horas. Se ratifica la fecha del fraude
Hay un intento por parte de la Unión Europea, como ustedes lo saben, de mediar para obtener condiciones mínimas en este proceso. Y aquí voy a hacer paréntesis. Miren, lo que sucede mañana no tiene nada que ver con la legitimidad de ese proceso. Ya Maduro y el régimen tienen muy claro que nadie va a reconocer ni le va a dar legitimidad a ese proceso, como sucedió el 20 de mayo del 2018. En Noticias del Mundo, París encendió las luces de Navidad, pero el espíritu de la fiesta religiosa no se siente en sus calles. Miren por qué. Entre la pandemia y la protesta social, la capital francesa vive una temporada de fin de año marcada por las normas de bioseguridad y miles de manifestantes que se han enfrentado contra la fuerza pública. En las últimas horas, los grupos anárquicos quemaron automóviles y barricadas para rechazar la violencia policiva y una ley que castigaría a las personas que publiquen imágenes alusivas a los operativos violentos que hacen los uniformados. La Navidad llegó a Barranquilla, donde los sectores más emblemáticos han sido decorados con motivos alusivos a las festividades de fin de año. La Puerta de Oro cuenta con uno de los árboles navideños más grandes del país. Claro apoyó esta iniciativa. Cuando cae el sol en Barranquilla, las calles de la ciudad se transforman en un mundo mágico, lleno de luces y figuras navideñas que se convierten en las protagonistas de las noches barranquilleras. Un árbol de 65 metros de altura y 97 toneladas, ubicado en la ventana al mundo, le da la bienvenida a la Navidad en la zona industrial de la ciudad. Con 468.000 luces tipo LED, en este majestuoso árbol se proyectan imágenes alusivas a la época más linda del año. Y en él, la empresa Claro le envía a los barranquilleros un mensaje de paz y esperanza. Muy hermoso, tras que Barranquilla es hermosa y más con las luces. Está hermoso, bonito, bien. Propios y visitantes se deleitan con el espectáculo de luces que alumbra la ciudad. Son más de 1 millón de luces tipo LED y 1.200 figuras ubicadas en los lugares más emblemáticos de Barranquilla y que evocan la llegada de la Navidad. Muy bonito, muy organizado, bastante luminoso. Y tengo entendido que el árbol este es uno de los más altos de Colombia. Muy agradable la visita a Barranquilla. Aunque este año la celebración de la Navidad no será igual debido a la pandemia, la magia de esta época siempre estará presente. Que disfruten, que celebren sanamente y que aprovechen de todas estas maravillas que tiene la ciudad. No hay que olvidar que visitar estos sitios públicos debe ser un acto de responsabilidad, por lo tanto se debe hacer cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad, usando el tapabocas correctamente y manteniendo el distanciamiento físico. Una Navidad diferente, pero con el espíritu encendido. Hasta aquí Red Más Noticias, fin de semana. Ha sido un placer informarlos. Nos volvemos a ver mañana a las 7 de la noche. Que descansen.